Saludos, les habla Maura Michelle Villafuerte Rodríguez de la carrera de Educación Básica en línea. Hoy les hablaré sobre un tema esencial que ha sido parte fundamental de la humanidad durante siglos, que es el saber filosófico. La rama de la filosofía se encarga de buscar conocimiento o responder a las preguntas más trascendentales acerca de la vida y del universo, con preguntas como tales que serían qué es la realidad, qué significa conocer, cuál es la mejor manera de vivir. A lo largo de la historia, pensadores como Sócrates, Platón y Kant formularon respuestas que siguen siendo tema de reflexión y de discusión hasta el día de hoy. Lo que distingue a la filosofía de otras áreas del conocimiento es que nos lleva a un enfoque crítico y reflectivo, mientras que otras áreas de la ciencia se encargan de respuestas concretas y verificables mediante experimentos. La filosofía no lo hace. La filosofía analiza los principios fundamentales de nuestras creencias, pensamientos y valores. En lugar de ofrecer conclusiones absolutas, nos invita a conocer, investigar y profundizar ideas que forman nuestras concepciones del mundo y de cómo lo vemos. El saber filosófico es el conocimiento o es un pensamiento que surge a través de la reflexión profunda, crítica y razona y cuestiona que la realidad y la vida. La filosofía no solo nos limita a buscar respuestas prácticas o empíricas, como es la ciencia, sino que nos invita o nos ayuda eh, a formular preguntas esenciales sobre el conocimiento, el ser, la verdad, la moral y el sentido de la vida. La diferencia fundamental del saber filosófico respecto a otros tipos de saberes es que no busca respuestas definitivas ni inmediatas, sino que invita a cuestionar, analizar profundamente el mundo en que vivimos. En lugar de simplemente aceptar lo que nos dicen, la filosofía reta a pensar por nosotros mismos. Las principales características del saber filosófico es el carácter crítico. No se conforma con lo que parece obvio, sino que pone en duda lo dado y cuestiona lo fundamental con nuestras creencias y pensamientos. Filósofos como Sócrates fueron grandes defensores de la crítica y nos enseñaron a cuestionar opiniones comunes para llegar a comprender profundamente la verdad. Ejemplo, cuando pensamos sobre el concepto de justicia, la filosofía no solo acepta las definiciones tradicionales, sino que examina un detalle. ¿Qué hace una acción para que sea justa? ¿Y quién define la justicia? ¿Qué es lo mismo? ¿Y qué es lo más justo para todos? El carácter racional se basa en la razón como la herramienta principal para llegar a conclusiones. A diferencia de otras formas de conocimiento, como el empírico o el científico, que depende de la experiencia o la observación, la filosofía utiliza la lógica y el razonamiento para analizar problemas y conceptos. Filósofos como René Descartes desarrolló métodos racionales como la duda metódica para llegar a certezas fundamentales. Pienso y luego existo. Es un claro ejemplo de cómo la razón se utiliza para fundamentar nuestra propia existencia. El saber filosófico también es universal. Esto significa que a diferencia de otras disciplinas que se enfocan en áreas específicas del conocimiento, por ejemplo la física, la biología o la historia, la filosofía se interesa por todos los aspectos de la realidad. Esto incluye la naturaleza del ser, el concepto de la verdad, la moral, el conocimiento y la libertad, y muchos otros temas que afectan a todos los seres humanos. Por ejemplo, las preguntas sobre la moralidad son universales. ¿Qué significa ser buena persona? ¿Qué hace que una acción sea moralmente correcta o incorrecta? Otra característica del saber filosófico es el enfoque metódico en su análisis. Filósofos
de distintas épocas han desarrollado métodos rigurosos para abordar preguntas filosóficas. Un ejemplo, el famoso método socrático, que consiste en hacer preguntas sucesivas a fin de llegar a una conclusión a través del diálogo y de la reflexión. El filósofo Immanuel Kant, por otro lado, introdujo el método crítico para estudiar las limitaciones y las posibilidades del conocimiento humano. El objetivo de este método es no solo entender las problemáticas, sino también lograr una mayor claridad sobre nuestras propias ideas. Otra característica clave del saber filosófico es el problemático, es decir, parte de preguntas que no tienen respuestas fáciles ni definitivas, por ejemplo, como ¿qué es el bien? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? No tienen una única respuesta correcta, sino que abren espacio para un debate y la reflexión e intercambio de ideas. La filosofía se encarga por su disposición a problematizar conceptos que en otros campos deberían ser definitivos, concretos y cerrados. Esto nos permite pensar más allá de la superioridad y descubrir nuevas formas de ver la realidad. La importancia del saber filosófico es fundamental en la vida humana para varias razones. No solo nos ayuda a desarrollar un pensamiento crítico, a cuestionar nuestras creencias y perjuicios, a encontrar respuestas más allá de lo profundo y que son esenciales para la vida. Además, la filosofía influye en diversas áreas del conocimiento como es la vida, la ética, la política y la educación. Muchos avances científicos y sociales no habrían sido posibles en base sino a la filosofía, que cuestiona, interpreta y plantea nuestros problemas. En conclusión, el saber filosófico es un tipo de conocimiento que nos invita a pensar profundamente sobre las cuestiones más fundamentales de nuestra existencia. Nos proporciona herramientas para cuestionar, razonar y reflexionar acerca del mundo en que nos rodea, ayudándonos a vivir una vida más autónoma y crítica. A lo largo de la historia, filósofos de todas las épocas han demostrado lo importante que es la filosofía para entender mejor al ser humano y la relación con el universo. Y aunque no siempre las respuestas son definitivas, nos proporcionan la capacidad de preguntar y de explorar nuestras formas de ver el mundo. Gracias.